Efemérides de hoy, jueves 22 de agosto. Vamos hasta 1848, porque eso sí es una especie de año terrible para México. ¿Por qué? Va esa guerra contra los Estados Unidos. No solamente una guerra que le costó a Estados Unidos y a México más de 50,000 muertos, sino que México pierde la mitad de su territorio. Y en esa mitad está este estado, Nuevo México. Pues un día como hoy, Estados Unidos se anexiona y crea este nuevo estado de Nuevo México y, pues, bueno, además de Texas, vamos a ponerlo así, México llegaba hasta el estado de Colorado. Bueno, vamos a 1902, porque un día como hoy también nace el epítome del lujo, el que por muchos años fue el carro emblemático del éxito, la Cadillac. Bueno, así empezó, y de ese tamaño. ¿Allá dónde empezó? Pues, ¿dónde más? En Detroit, en la ciudad del motor. Yo creo que una de las ciudades que más ha sufrido realmente, pues, esa globalización, sobre todo en la producción automovilística, donde se puede decir que el carro se hace en todo el mundo y se va ensamblando en lugares donde la mano de obra es lo que prima. Bueno, Detroit, si uno va a esa ciudad, es como si fuera una ciudad fantasma. Vamos a 1932, porque ¿quién más que la BBC? Pues tendría que ser la que realizase los primeros experimentos para lo que iba a ser la televisión. Pues un par de años después lo empezó. Yo, por ejemplo, cuando RPC Televisión cumplió 50 años, yo hacía debate abierto. Y imagínense lo que era esa. Es decir, en un país donde no, si ahora tenemos un pésimo servicio de luz, imagínense lo que era en 1960. La mayor parte de los hogares no tenían luz. Los televisores eran pues casi un salario completo, mensual, costo. Y hacer una estación de televisión. Pues, y hay que ser pues esos emprendedores de verdad para meterse pues con un invento que a Panamá llegó muy temprano, pero eran muy pocos televisores los que había. Bueno, todavía algunos recordamos que en los pueblos pequeños pues había una o dos televisiones por en todo el pueblo, y uno pues se juntaba el pueblo a ver las novelas y en los portales para poder ver como si fuera el cine, las series de televisión que a la gente le gustaban. Vamos a 1940, porque el pueblo griego tiene esa característica. No solamente le hicieron frente a los italianos, sino que en 1944 pues le hicieron frente a los alemanes de ida y de vuelta. Bueno, un día como hoy, en la isla de Creta, en Kedros, los alemanes antes de irse, pues dejan un reguero de muerte. Y después vendría una terrible guerra civil, porque la gente olvida lo que significó la guerra civil en Grecia. Fue incluso mucho más difícil, mucho más sangrienta que la propia Segunda Guerra Mundial. Una guerra civil donde los comunistas griegos pues, se van a dar tiros contra el gobierno. En ese momento todavía Grecia era una monarquía. Y ahí entra pues una de las que le llaman el documento travieso, donde Stalin cede el 90% de Grecia a Churchill a cambio del 90% de Rumania y de Bulgaria. Vamos a 2010, porque a veces en América Latina hay que reconocerlo, hacemos cosas increíbles. ¿Se acuerdan de esta imagen? Pues tras 17 días de búsqueda encontraron con vida aquellos 33 mineros atrapados en ese yacimiento de San José en pleno desierto de Atacama. Pues ahí pues logran ir rescatándolos en una operación que tomó pues casi un mes después. Ahí están los 33, sobre todo su líder, quien fue el que mantuvo a ese equipo de valientes, uno organizados, dos vivos, y que los llevó con salud de vuelta a la superficie. Vamos a 1979, porque se me pasaba que un día como hoy se firma por parte del gobierno de Panamá y el ejército de Colombia el Tratado de Montería. Es un tratado que tuvo, yo creo que ya es hora de que nosotros sepamos estas interioridades que hubo en la historia y en la negociación del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan sencillas como uno cree.
¿Cuál era el gran temor que se tenía? Pues si Estados Unidos se iba, ¿qué íbamos a hacer con ese polvorín de Colombia? Alguien tenía que cuidarnos las espaldas. ¿Y qué mejor que el ejército colombiano? Por eso se firma el Tratado de Montería. Además, ¿sabes? Había tantas arandelas colgando cuando se iba, pues, un ejército como el de los Estados Unidos que brindaba seguridad y dejaba que a un país como Panamá, pues, había que primero arreglar el vecindario. Y eso fue lo que se hizo a través de este Tratado de Montería, un tratado adjunto al Tratado del Canal de Panamá.